Bueno, seguimos entonces. Estábamos hablando un poco acerca de esa capacidad entonces de ser proactivo, que es muy importante a la hora de mi rol de emprendedor, de alguna manera hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? Porque eso puede generar una ventaja para mí. Yo puedo generar una ventaja por encima del resto, haciendo que esas cosas sucedan, no esperando que justamente se den, sino que anticiparme a esos hechos de repente hace que yo pueda tener un valor y que pueda sacar provecho de esa situación. Así como hay personas proactivas, hay personas también reactivas. Por eso acá es importante que ustedes conozcan un poco esa diferencia que hay para que puedan entender más ese concepto. Acá hablamos justamente en, un, en una de las gráficas, tenemos en una columna el reactivo versus el proactivo. Entonces, la persona reactiva es aquella que justamente reacciona y se afecta por su entorno sin darle un aspecto analítico. A veces se amolda las cosas así como están sin tener el poder de elegir. Ya la situación ya le llega nomás de por sí y esa persona entonces se deja llevar por la situación, se amolda, se adapta, pero muchas veces eso no es bueno, como dice, ¿verdad? Sin embargo, el proactivo se conoce y no se va a dejar llevar por lo que digan las demás personas muchas veces. Entonces, esa situación quizás él ya lo esté pronosticando o ya esté de alguna manera mapeando quizás que suceda eso y él actúa no en consecuencia, sino anticipadamente. Entonces, a diferencia del reactivo, el proactivo tiene una situación en la cual él no se deja llevar por esa situación. Justamente eh, tiene la capacidad de no amoldarse muchas veces, sino de poder establecer ciertos criterios o ciertas acciones en base a las situaciones, ¿verdad? Entonces acá hay varias preguntas que muchas veces se hacen que tienen su diferencia entre la persona reactiva y la persona proactiva. Por ejemplo, la persona reactiva muchas veces se hace la pregunta de ¿hacia dónde va el mercado? ¿Verdad? Muchas veces dice, ¿qué es lo que pasa en este mercado? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que está pasando, ¿verdad? En síntesis. Pero la persona proactiva quizás se pregunta, ¿a dónde debería ir yo con mi emprendimiento? Entonces, él tiene esa capacidad quizás de analizar y de decir, bueno, en este mercado yo tengo la oportunidad de emprender hacia acá, entonces mi emprendimiento debería ir hacia este lugar. Entonces, es una persona que tiene más capacidad de analizar eso. Y conste, como habíamos dicho desde el inicio, estas capacidades se desarrollan, no es que uno siempre es de esta manera. Al contrario, uno puede desarrollar y puede justamente potenciar esas habilidades. Entonces, hay veces que el reactivo puede decirse, no tengo tiempo para hacer ejercicios, pero el proactivo quizás diga, ¿cómo puedo sacar tiempo para ejercitarme? Es la misma situación, pero vista desde dos enfoques diferentes. Una persona que se adecua y dice, bueno, no tengo tiempo, luego, entonces no. Y la otra persona dice, me voy a hacer de tiempo en algún momento, a tal hora, cuando llegue a mi casa, antes de dormir o bien temprano. Bueno, busca la alternativa, no es que ya se adecua a esa situación. Entonces, con ejemplos muy claros podemos también definir esta característica de ser proactivo y ser reactivo. Entonces, otra de las preguntas que se puede hacer, voy a ver qué pasa. El reactivo siempre es, bueno, voy a ver qué le va a pasar conmigo, qué va a hacer. Sin embargo, el proactivo dice, lo voy a hacer realidad. El proactivo quizás ya va visualizando que él quiere realizar esta actividad. Entonces, lo va a hacer realidad. Él ya cuenta con eso y va enfocándose a eso. Sin embargo, el reactivo ya se amolda nomás a lo que va viniendo. Entonces, para que se entienda esa diferencia, que es importante, ¿verdad? Porque el proactivo es una persona que puede sacar provecho de las situaciones. Entonces, aquí para resumir eso, dice, los emprendedores proactivos son los que deciden y mueven al mundo, mientras el resto queda mirando qué sucede. Muchos emprendedores, bien es un claro ejemplo en esta pandemia, ¿verdad? La pandemia fue una situación, sigue siendo una situación
muy, que genera mucha incertidumbre. A muchos de nosotros eh, nos tocó de mala manera a la mayoría, ¿verdad? En general es una situación que desconocíamos y que prácticamente muchos actuamos de manera reactiva, ¿verdad? Nos amoldamos nomás. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Qué el Estado qué solución me va a dar? ¿Me va a ayudar? ¿Esto, que aquello? Sin embargo, hubieron personas proactivas que aprovecharon esa catástrofe o esa situación negativa para convertirla quizás en emprendimientos. ¿Cuántas personas hay que están haciendo tapabocas, que están vendiendo artículos, insumos de limpieza justamente que se utilizan con el tema del alcohol al 70, el alcohol en gel? Son personas que no se quedaron en el molde, que de alguna manera están visualizando la oportunidad a partir de una situación que quizás era una situación que no se tenía siquiera pensada, esto de la pandemia, pero que tuvimos que estamos luchando y que estamos sobreviviendo, ¿verdad? Pero ese es un claro ejemplo de una persona proactiva contra una persona reactiva. La persona proactiva aprovechó quizás la oportunidad y emprendió a partir de la oportunidad que vio de esta situación mala, ¿verdad? Sin embargo, reactivo se quedó esperando y quizás perdió muchas oportunidades. Entonces, para que se entienda un poco el claro ejemplo entre ser proactivo y ser una persona reactiva. El ser proactivo es una característica emprendedora muy valiosa que tienen que desarrollar. Pero ¿cómo yo puedo ser proactivo? Hay ciertos consejos que se pueden dar, como el autoconocimiento. Si nos conocemos a nosotros mismos, así sabemos aprovechar nuestras fortalezas. Es muy importante que la persona en ciertas ocasiones o frecuentemente tenga esa capacidad de autoanalizarse y decir, yo soy de esta manera. Yo soy a veces impulsivo. Yo tengo que ser también sincero conmigo mismo y me tengo que autoanalizar y decir, yo tengo esta fortaleza, ¿verdad? Entonces yo aprovecho esa fortaleza. Yo soy una persona paciente. Hay muchas personas que son muy impacientes, que no tienen paciencia, ¿verdad? Ser paciente quizás es un valor y una virtud que yo de manera proactiva la puedo enfocar mejor, ¿verdad? Y la aprovecho mejor. Y eso puede estar ligado a un emprendimiento que requiera situaciones o aspectos que requieran una persona más paciente que otra impaciente para poder lidiar con eso es muy importante. Entonces, esos son ejemplos también de cómo lograr ser proactivo, y es muy importante autoconocerse y saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y ser sincero con nosotros mismos y decir cuáles son esas características que yo tengo como persona. La conciencia también. Somos conscientes de que nuestros hábitos diarios forman parte de un proceso al que queremos llegar y lograr. Es muy importante que la persona sepa que una serie de acciones que yo hago día a día son las que a la larga hacen que de alguna manera yo tenga un panorama donde yo quiero llegar o de alguna manera tenga un resultado, ¿verdad? Entonces, nuestros hábitos son los que diariamente nos llevan a tener esos resultados que yo voy buscando, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros ya vayamos desde el día a día enfocando nuestras acciones hacia lograr algo concreto, no dejarnos de estar, porque muchas veces la vida pasa muy rápido. La vida es así, es un abrir y cerrar de ojos, y muchas veces estamos ante situaciones que se nos presentan que no estaban en nuestro radar, no estaban nuestros planes. Entonces es muy importante que uno, a partir de su hábito diario, ya tenga esa capacidad también de enfocar hacia buenas cosas. Entonces es muy importante también esa conciencia, ser consciente de que nuestros hábitos diarios son los que forman parte de un gran conjunto que te lleva a un resultado. La imaginación creativa, siempre es importante imaginar, siempre es importante pensar en ideas que, por más locas que parezcan, ¿verdad? Pueden ser un disparador de otras
alternativas mucho más interesantes. Nunca hay que limitarse a imaginar cosas, a soñar, a pensar. Es muy importante que uno desarrolle esa capacidad creativa también para ser proactivo, porque está muy ligado también a que nosotros podamos proyectar ciertas situaciones que pueden pasar y capaz nosotros ya lo tenemos mapeado, ya lo tenemos ya enfocado, focalizado y podemos actuar sobre eso. Y por otro lado, tu voluntad propia también, tomar la iniciativa y no dejar que otros te guíen hacia algo que creen que sería bueno para ti. Eso está muy ligado al autoconocimiento que uno tiene también y a la capacidad de poder hacer frente a ciertas situaciones, ¿verdad? La proactividad justamente es sinónimo de tomar la iniciativa, pero esas iniciativas tienen que ser conforme a lo que uno también cree, no siempre dejarse llevar por lo que otras personas dicen, por más bueno que parezca. Entonces, uno sabe también quién influye de alguna manera en su vida, quiénes son personas buenas que influyen en nuestra vida, como nuestros padres. Nosotros sabemos muchas veces que nuestros padres son los que nos guían hacia un futuro mejor, ¿verdad? Ellos siempre van a querer lo mejor para nosotros, pero muchas veces nosotros somos los responsables de poder desarrollar esas cosas, ¿verdad? Y de conocernos y de saber qué va a ser lo mejor para nosotros. Entonces, la voluntad propia de tomar la iniciativa es otra medida o otro aspecto de cómo ser proactivo. Posterior a la proactividad, uno tiene que también ser analítico. Esto también es muy importante porque significa que ante cualquier situación que uno tenga o que uno tenga que desarrollar, tiene que visualizar ciertas alternativas y no dejarse llevar de una manera impulsiva por solucionar esas situaciones que se van desarrollando. Entonces, es importante que uno tenga la capacidad de analizar ciertas variables antes de tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, acá hay un ejemplo claro que dice que ser analítico significa que antes de tomar decisiones es ideal que un emprendedor o emprendedora se informe, valore los pros y los contras de una posible decisión. Justamente, cada acción o cada decisión también tiene su reacción o su impacto. Entonces, por eso es importante que una persona antes de tomar una decisión pueda tener ese tiempo y esa capacidad de justamente valorar. Si yo tomo esta decisión, tengo esta ventaja o tengo esta desventaja. Por eso es importante ser analíticos también. Entonces, realizar cálculos, buscar referencias, hay que evitar improvisar, disminuir así los riesgos a fracasos, ¿verdad? O a situaciones desfavorables. Aquí hay un ejemplo claro que dice, soy María, tengo la idea de emprender. En mi casa tengo una máquina de coser y realizo todo tipo de arreglos de prendas, especialmente de vecinos y familiares. Quiero confeccionar vestidos en un pequeño tallercito. Una amiga me comenta que hay un local pequeño cerca de mi casa que podría alquilar ya que aún está desocupado y ahí monto mi propio taller. Una idea súper interesante, una oportunidad que se le presenta a María, muy interesante que si yo no fuera analítico lo tomaría de una, ¿verdad? Lo diría, bueno, sí, me voy a buscar, me voy a alquilar ese lugar, ¿verdad? Pero, ¿qué debería analizar en este caso María? Hay muchos aspectos que debe analizar. Primero que nada, la capacidad que tiene para asumir el costo de pagar un alquiler, ya que ella estaba en su casa, no gastaba en alquiler, ¿verdad? Entonces, esa es una de las variables que debería analizar y otra también podría ser que si realmente va a tener clientes confeccionando vestidos, ya que ella lo que hacía era realizar arreglos de prendas, ¿verdad? Entonces, es otro segmento al cual se va a enfocar y es un riesgo muy grande, ¿verdad? El invertir en un alquiler, en un local que seguramente va a tener que refaccionar y en hacer vestidos, que quizás ella no tenga la experiencia de hacer vestidos. El que una persona tenga la capacidad de coser o de utilizar una máquina de coser no te da la pauta de que una persona sea hábil para desarrollar cierto tipo de prendas. Entonces, por eso, esas decisiones impulsivas no muchas veces son buenas. Por eso, la capacidad de ser analítico y de poder, de alguna manera, evaluar las decisiones son justamente importantes.
como emprendedor. Por otro lado, otra variable que es muy importante a la hora de emprender es la empatía. La empatía yo les puedo resumir en justamente en una capacidad de saber cómo actuar, muchas veces cómo decir las cosas en base a ponernos en el lugar de la persona. La empatía es la capacidad que yo tengo de justamente ponerme en el lugar de esa persona y saber cómo se va a sentir esa persona ante tal situación. Entonces eso hace que yo de alguna manera pueda medir esa reacción que va a tener esa persona y que yo pueda enfocar mejor una forma de tomar una cierta decisión, ¿verdad? Entonces acá dice, una persona empática sabe escuchar con atención, es flexible, respeta su entorno, es capaz de influir y modular sobre las emociones de los demás, intenta comunicar y sentir aquello que pueda ayudar a los otros y apoya casi incondicionalmente en cualquier ámbito que implique. Esa persona es capaz de ponerse en la piel de la otra persona y saber qué es lo que quizás le pueda ayudar, pueda hacer mejor. Y yo enfoco entonces esas decisiones ante ciertas cuestiones de mi emprendimiento hacia una mejor forma de captar por parte de otras personas, ¿verdad? Entonces, acá justamente hay un ejemplo para bajar ese concepto para que ustedes entiendan mejor. Juan tiene un emprendimiento donde elabora mermeladas de dulce de guayaba, de frutilla y de durazno. Estas tres opciones las desarrolló porque cree que son las que más le gustan a las personas. Personalmente a él le gustan mucho, dice. Ahí luego ya tenemos una variable muy interesante de tocar. Entonces se pregunta, ¿qué puede estar pasando? Juan se guía solo por su pensamiento y su preferencia. Juan quizás desconoce lo que realmente necesita o busca su mercado meta. Ese es el concepto que falta, la empatía. Yo tengo que saber qué es lo que realmente necesita esa persona, qué es lo que le mueve, qué es lo que hace que realmente pueda optar, en este caso, por mi producto, ¿verdad? Entonces, Juan puede mejorar la venta de su producto conociendo realmente lo que busca su público y eso se logra a través de la empatía, de conocer, de ponerme yo en la piel de la persona, de ponerme en el lugar de ese cliente y sentir qué es lo que realmente quiere, qué es lo que realmente le gusta. Entonces Juan puede empatizar con su público para detectar lo que busca, para así tomar mejores decisiones en la producción de sus productos. Por eso, la empatía es una capacidad que el emprendedor debe desarrollar y debe tener en cuenta a la hora de emprender, porque así va a enfocar mejor esa propuesta de su emprendimiento ante su público que quiere satisfacer de alguna manera. Otro aspecto muy interesante y muy importante es la asertividad. La asertividad es una palabra un poco compleja que quizás muchos no conozcan, pero es simplemente la capacidad de expresar o transmitir lo que se quiere sin incomodar a las otras personas. Una persona asertiva es aquella persona que justamente sabe cómo lograr hacer entender de alguna manera una decisión o una acción sin que afecte de manera negativa a la otra persona. Entonces, expresar lo que uno piensa y siente capaz, pero de una mejor manera. Acá justamente damos los ejemplos en el material de las reacciones que suelen haber y que la asertividad tiene que justamente enfocar. La reacción pasiva, que son personas justamente tímidas a la hora de expresar sus opiniones, sentimientos, ideas, y en ocasiones prácticamente se limitan a permanecer en silencio por miedo, muchas veces por miedo. Y la consecuencia de este tipo de comunicación es que a la larga, a pesar de ser muy capaces las personas o tener conocimientos, pierden oportunidades importantes porque son muy calladas, son tímidas muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, una reacción contraria, que es la reacción agresiva, estamos tomando los extremos justamente de las reacciones para poder definir la asertividad. La reacción agresiva ya es ese tipo de comunicación de aquellas personas que quizás ven solo sus derechos y no los de los demás, ¿verdad? Imponen su opinión y a veces hasta necesitan menospreciar a las personas para ejercer sus derechos, ¿verdad? Eso muchas veces
hacen esas personas que son mucho más agresivas, ¿verdad? Y la comunicación asertiva justamente está en un intermedio entre estas dos reacciones. Al punto intermedio con estos dos estilos se le denomina comunicación asertiva. Entonces, el objetivo de esta característica de las personas de ser asertiva es que justamente pueda intermediar, pueda promediar, ¿verdad?, una reacción que no caiga tan mal ante una decisión que puede tomar, ¿verdad? Entonces, expresar o decir o tomar una decisión sin de alguna manera herir o muchas veces sin poder perjudicar a otras personas, ¿verdad? Entonces la asertividad, aquí también tenemos un ejemplo para que se pueda entender mejor. Rosa es una emprendedora que confecciona accesorios para bebés. Recientemente un cliente le hace un pedido de un set de moños de diferentes colores y tamaños según indicaciones. Rosa elabora el pedido y coordina la entrega con el cliente. El mismo llega a retirar el pedido, pero encuentra algo que quizás no era lo que solicitó, dice. Se molesta por el tiempo perdido y por no encontrar lo que esperaba, manifestando esto de mala manera a Rosa. Entonces, ¿qué harías si vos fueras Rosa?, dice. Están los dos extremos justamente que estuvimos hablando. La reacción pasiva y la reacción agresiva. Si vos sos una persona con una reacción muy pasiva, quizás si sos Rosa, quizás te quedas callada, agachás la cabeza ya que pensás que olvidaste cierto detalle en el pedido. Pero si sos una persona agresiva, quizás te ofendés, te molestás y discutís también con esa persona. Lo ideal, como dijimos, es que haya una capacidad de un intermedio entre esas dos reacciones para ser asertivo. Lo ideal sería, dice, que Rosa reaccione no a la defensiva y respondiendo de la siguiente manera. Dice, disculpe, quizás no pude entender algunos detalles de su pedido ya que fue todo de manera virtual. Entonces se busca una causa de por qué pasó esto, ¿verdad? Pero no se preocupe. Yo puedo modificar y ajustar los detalles que desea para volver a entregarle el pedido y esté conforme, no hay problema. Entonces ella le da una solución otra vez al cliente. Eso quizás hace que el cliente valore, ¿verdad?, que ella eh, se hace responsable y le da una alternativa de solución, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una capacidad asertiva. Por otro lado, la toma de decisiones. Justamente nosotros que estamos en el rubro de emprendimientos, sabemos que la toma de decisiones es fundamental para poder establecer ciertas situaciones o para poder definir el rumbo muchas veces de nuestros emprendimientos. A lo largo del proceso de vida de un emprendimiento, el emprendedor debe tomar una multitud de decisiones y que serán decisivas para la buena marcha del negocio. Para una correcta toma de decisiones, siempre es importante conocer el problema, identificar las alternativas. Esto está muy ligado también a esa capacidad que hablábamos de justamente ser analítico. Evaluar las opciones, comparar los pros y los contras y justamente establecer lo que sería mejor, pero en base a una evaluación que se haya hecho. Nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos y a dónde vamos, son resultados de las decisiones que hemos tomado justamente basados en variables que nosotros evaluamos para decidir. En la vida diaria estamos llenos de decisiones que vamos tomando. Entonces, por eso es importante también en la vida del emprendimiento que sepamos cómo tomar decisiones. Por otro lado, la resiliencia. La resiliencia es un concepto muy novedoso que se utiliza en el área de emprendimientos y es la capacidad que tiene una persona de superar ciertas situaciones complicadas y de poder sobreponerse para avanzar y para hacer frente a ciertas situaciones. Siempre nosotros nos estamos topando constantemente con situaciones que quizás hagan que nos tambaleemos un poco, que hasta lleguemos a pensar en dejar nomás de emprender o de realizar esta actividad o de realizar este emprendimiento. Pero esta resiliencia es la que nos hace justamente sobreponernos a esas situaciones. Pasamos a veces por malas experiencias, a veces hay días que no vendemos bien, hay días que se nos presentan ciertas situaciones que una persona tiene que poder desarrollar esa capacidad de resiliencia. No siempre va a ser malo, pero
no siempre va a ser bueno, pero tampoco siempre va a ser malo, ¿verdad? Entonces, esa capacidad y esa perseverancia que tiene que haber son las que delimitan también que podamos seguir con nuestros emprendimientos. Entonces, acá hay ejemplos claros. Cuando el banco rechaza tu solicitud de crédito, bueno, esa es una situación, ¿verdad? Que bueno, tenemos que sobreponernos. Bueno, vamos a seguir, vamos a buscar otra alternativa y ya está, ¿verdad? Cuando no aparecen clientes o aquellos fieles clientes deciden buscar otras opciones, bueno, vamos a buscar otros clientes, vamos a investigar por qué estos clientes fieles ya no son tan fieles, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de sobreponerse y de poder seguir, ¿verdad? Que son situaciones que muchas veces nos hacen aprender también, que no son malas del todo. Entonces, la persona resiliente es capaz de superar los malos, los tristes y los duros obstáculos que la vida le va poniendo. Entonces, es muy importante esa capacidad de ser resiliente. La resiliencia es un concepto muy innovador que se tiene muy en cuenta a la hora de emprender y que es algo que uno tiene que tener en cuenta, porque la vida y la aventura de emprender muchas veces tiene esos altibajos, ¿verdad? Y uno tiene que tener la capacidad de sobreponerse. La perseverancia, que va muy ligado también a lo que sería la resiliencia, es la firmeza, ¿verdad? Ser constante. Para cumplir nuestros sueños nosotros tenemos que perseverar, tenemos que ser conscientes, tenemos que confiar en lo que queremos y justamente es una característica principal de las personas resilientes, como habíamos dicho. El liderazgo también es una capacidad en los emprendedores. El liderazgo empieza cuando uno toma la decisión justamente de emprender y de dirigir hacia dónde quiere llegar, ¿verdad? Toma las riendas de su vida y justamente se hace un líder, desarrolla, invierte tiempo, se esfuerza para mejorar también y asume esa característica para enfocar su vida o su objetivo, sus actividades hacia emprender o hacia desarrollar un emprendimiento, ¿verdad? Entonces, el liderazgo es otra capacidad que se va desarrollando y que justamente implica esa toma de decisión también. Algunas acciones para liderazgo, para las personas que justamente quieren ser líderes y que quieren demostrar ese liderazgo. Dice, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Hay grandes líderes que se han dirigido en base a ejemplos, mostrando su dedicación, su compromiso al trabajo, que justamente motivan a otras personas. El liderazgo es un ejemplo que hay que mostrar muchas veces para motivar a otras personas. Inclusive para el grupo, para el equipo de trabajo con el que trabajan los emprendedores, ¿verdad? Es mostrar eso para que ellos también se motiven y puedan mojar esa camiseta y puedan estar también en sintonía con los objetivos. Saber corregir. Muchas veces las personas no saben en qué momento llamar la atención a las personas o en qué momento decirle de una buena manera una falencia o un error que tuvo, ¿verdad? Saber corregirse, aplaudir en público y corregir en privado cuando es necesario. Un líder tiene que tener esa capacidad para que no se desmotive esa persona y para que pueda también aceptar su error y pueda mejorar. Visión del futuro, imaginar un mejor mañana y tener en cuenta eso para construir un camino, ¿verdad? Eso también ya habíamos visto en otros aspectos, ¿verdad? De que el proactivo, por ejemplo, también visualiza un futuro, imagina eso de una mejor manera y entonces enfoca todos sus objetivos, sus acciones en construir ese camino. Entonces, utilizar la persuasión también, que ya habíamos hablado de persuadir un poquitito, que es la capacidad que tiene alguien de influir en otras personas, un gran poder de convencer a un grupo de personas de que de alguna manera lo que yo estoy haciendo en mi camino es el correcto. Entonces, eso hace que se conquisten a otras personas que puedan seguir nuestro ideal, ¿verdad? Entonces uno se vuelve líder también utilizando esa persuasión, pero siempre de buena manera, ¿verdad? Con una capacidad relativa, con un conocimiento relativo y con capacidades para poder desarrollar esa influencia hacia las personas. Y por otro lado, la integridad del líder tiene que recurrir a la justicia, a la ética, a la moral como base de sus principios. Siempre uno tiene que establecer esas buenas prácticas para poder demostrar un liderazgo. Ya vamos llegando al final. El trabajo en equipo es otra característica, otra capacidad de los emprendedores también, porque en algún momento
la persona va a tener que necesitar de otras personas para trabajar y para poder llevar a cabo su emprendimiento, ¿verdad? Muchos de ustedes seguramente trabajan en conjunto, en sociedad con otras personas, por eso trabajar en equipo es muy importante. Acá dice que trabajar en equipo no significa que todos colaboren con todas las tareas, más bien cada persona debe tener un rol específico para asumir responsabilidades. Esto es importante para mantener un buen ambiente laboral, evitar conflictos, ya que en caso de cometer algún error se puede identificar de forma individual para ver qué se falló y así poder corregirlo, ¿verdad? Cada persona establece su responsabilidad, su rol, su acción en base también a la capacidad que tiene. Entonces, un conjunto de personas logran que un emprendimiento pueda surgir y se pueda encaminar y se pueda desarrollar. Por eso, cada persona, un equipo es importante y tiene que cumplir una determinada función. Por último, la igualdad y la equidad, ¿verdad? Este es un concepto también que se está implementando mucho y que habla de que existen emprendedores y emprendedoras, ¿verdad? Pero que no hay actitudes ni capacidades que correspondan únicamente a los hombres, únicamente a las mujeres. Estamos en un mundo en el cual los derechos son derechos iguales para todos y las oportunidades tienen que ser también para todos de igual manera. Entonces las personas son iguales y merecen el mismo respeto. En las sociedades muchas veces existe discriminación que hace que quizás los hombres y las mujeres no dispongan de las mismas oportunidades y los mismos derechos. Entonces, esto se debe principalmente a ciertas cuestiones que son propias de la cultura, ¿verdad? A veces existía mucho el machismo, existían unas cuestiones que hacían que decían que la mujer solamente podía estar en la casa, que el hombre tenía que trabajar, que la mujer no podía ganar más que el hombre. Esas son cuestiones que ya son descartadas y que son de otra generación, ¿ya? Entonces, tenemos que adaptarnos a los cambios y tenemos que ser conscientes de que todos somos iguales y que todos podemos tener las mismas oportunidades. Por eso hablamos de la equidad de género también y que no solamente en el emprendimiento, sino en la vida cotidiana tiene que estar, ¿verdad? Si bien no significa que hombres y mujeres tienen que convertirse en lo mismo, ¿verdad? Pero sí que no tienen que depender sus derechos de que sea hombre o que sea mujer. Entonces, hay que destruir esa barrera que hace que tanto hombres como mujeres puedan realizar cualquier tipo de actividad. Ahora existen ya mujeres que son mecánicas, existen hombres que son maquilladores, que ya no son actividades exclusivas, ya sea de mujeres o de hombres. Existen futbolistas mujeres que son reconocidas a nivel mundial. Entonces, saquémonos esa barrera y también enfoquemos nuestro emprendimiento en que no tiene que haber una situación que justamente sea una barrera para poder emprender. Si a mí me gusta quizás y quiero emprender en un rubro que normalmente o generalmente está desarrollado más por mujeres, no tiene que ser esta ya una barrera. Nosotros tenemos que adaptarnos de alguna manera a los cambios al mundo real y ser conscientes de que esta barrera ya no existe y que nosotros podemos emprender en el rubro que sea, no dependiendo de el género de elección de las personas. Entonces es muy importante que esto también tengamos en cuenta a la hora de emprender. Entonces nuestro contenido en sí queda desarrollado en todo lo que sería el primer módulo de conceptos que habíamos hablado que son propios de los emprendedores y del mundo emprendedor que ustedes tienen que conocer de alguna manera. A partir de esto, el día de mañana, yo voy a enviarles hoy justamente ya una serie de ejercicios para analizar su capacidad de poder desarrollar estos conceptos y enfocarlos hacia ustedes, poder ustedes tener la capacidad de autoanalizarse y identificar un poco sus fortalezas, sus debilidades. Les voy a mostrar en un detalle de unos ejercicios que nosotros vamos a hacer para que podamos enfocar las capacidades que ustedes tienen y que eso se pueda potenciar. Yo les voy a dar estos materiales para que ustedes puedan desarrollar
unas actividades de autoanálisis para que ustedes se puedan conocer mejor y que ustedes puedan también tener un diagnóstico más o menos de las fortalezas que tienen como emprendedores y aquellas que quizás tengan que enfocar un poco más. Esto todos son bases y cimientos para que nosotros podamos emprender mucho mejor. Entonces, vamos a dar por terminada la clase hoy. Yo voy a subir esto a una plataforma y les voy a mandar igual el link para que lo puedan ver en algún momento que puedan y les voy a mandar las indicaciones para poder desarrollar la tarea. No sé si está bien, si se entiende, si pudimos identificar un poco estos conceptos de los que hablamos, si tienen alguna duda también. Todo claro, profe. Genial, ¿verdad? A ver, Lisandra y Gladys, si pueden comentar algo. Bueno, entonces por hoy damos finalizada la clase con el módulo 1 oficialmente. Vamos a ir avanzando muchísimo. Van a darse cuenta que hay muchas cuestiones que son propias de la vida cotidiana, que ustedes lo van a poder, con ejemplos claros, van a poder identificarlos mucho mejor y que van a poder desarrollar muchísimo más las capacidades que tienen a nivel de emprendedor. Entonces, vamos a seguir por el WhatsApp. Yo voy a subir los detalles de los ejercicios. Cualquier cosa estoy a las órdenes. Así que nos vemos el miércoles seguramente, pero estamos en contacto por WhatsApp en los horarios de clase. Así que muchísimas gracias por su tiempo también. Sean bienvenidos nuevamente y vamos a poder desarrollar eso que queremos, que es el plan de negocios de ustedes, conforme vayamos pasando esta serie de módulos. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase.